Siguen entrando personas igual. Muy bien, estamos en vivo. Cuando quieras, todo tuyo. Bueno, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Me voy a presentar, porque no sé si todo el mundo me conoce, creo que no. En general he participado de algunas mesas en ADIP. Mi nombre es Mario Bellón. Bien, la señora dice que estamos grabando. Y me dedico al tema de la comunicación desde hace muchísimos años, quizás como 30 o un poco más, relacionado con la arquitectura, con la construcción y con el diseño. Edito desde hace una punta de años, como 26, una revista que se llama Edificar, que es una revista técnica de la construcción, de arquitectura y construcción. Organizo cada 2 años un evento que se llama Constructiva, que este último año, 2020, fue virtual, y en este 2021, que no son 2 años, que va a ser este año, vamos a reeditarlo con el tema, el interesante tema de la vivienda social. Entonces vamos a hacer, quizás en octubre, que no tenemos la fecha concreta, pero vamos a hacer un Constructiva 2021 dedicado al tema de la vivienda. Además de eso, soy secretario ejecutivo de un instituto de la construcción en seco, dedicado a la promoción del steel framing, y también tengo una columna en Radio Sarandí, los días jueves, mañana, a las 15 horas, donde hablo de arquitectura, de diseño, de construcción, donde converso con gente que sabe y donde a veces hablo yo también. Mañana tenemos un tema interesante que es de diseño, que es del mobiliario escolar, así que los invito ya a las 15, a ver si se cuelgan con eso. Y de la columna, en realidad, sale, el año pasado invitamos en 2 jornadas a Graciela Blengio, cuando era presidenta de ADIP, para conversar sobre diseño en general y sobre el estado de situación también del gremio, ¿no? Que siempre nos interesa ver un poco cómo se manejan las herramientas también que tienen que ver con el trabajo de los profesionales. Y ahí conversábamos sobre ese prejuicio o ese juicio que hay sobre que el diseñador de interiores está básicamente vinculado con sectores de altos ingresos que pueden pagar, digamos, este trabajo profesional que tiene el cometido, obviamente, de mejorar el hábitat, de mejorar la vida de las personas, pero que, en general, digamos, quienes hacen uso, digamos, del diseñador de interiores, aparentemente, serían las personas que tienen mayor poder adquisitivo. Y nosotros ahí con Graciela, intercambiando opiniones, planteamos este tema de la necesidad de vincular el diseño de interiores con otros sectores medios, sectores bajos, que quizás, y sin quizás, tengan mayor necesidad de tener un mejoramiento de su hábitat, porque en general, digamos, tienen cosas muy básicas, y por tanto, nosotros veíamos como interesante que los profesionales del diseño de interiores participaran activamente de estos trabajos. Y también, de alguna manera, una forma también de abrir un campo de trabajo, no novedoso, pero un campo de trabajo hacia el cual se podría dirigir, digamos, el diseñador de interiores para colaborar en el mejoramiento del hábitat. Y bueno, y de esa idea y de esa conversación con Graciela Blengio surge la llamada Andrés Rubén Cristiano, hoy presidente de ADIP, a quien vemos ahí, que nos convocó para hablar sobre este tema del diseño como aporte social, digamos. ADIP está haciendo un trabajo muy interesante de charlas que tienen que ver con poner arriba de la mesa los problemas del diseño. Habíamos pasado por una secuencia que estuvo muy interesante con respecto al tema de la identidad en cuanto al diseño, y bueno, y ahora vienen
aparentemente 3 meses en los cuales vamos a hablar del diseño como aporte social. O sea, una mirada distinta, quizás no acostumbrada, o quizás yo no lo tengo presente como una mirada acostumbrada, el diseño de interiores como un aporte social. Y entonces nos pareció muy interesante, nos pareció adecuado, digamos, al momento. Y de esa convocatoria para hablar sobre el diseño como aporte social surge la convocatoria a otros actores que están directamente vinculados con la temática, y en ese sentido convocamos al arquitecto Pablo Antonás, a la arquitecta Rosita Erisi, y ADIP nos proporcionó a Carlos Bretón, que es un gusto, un lujo, tenerlo también participando de la mesa de hoy. ¿Y cuál es el objetivo que teníamos planteado? El objetivo es generar una proyección, digamos, primero generar como una bolsa de dudas, como tratar de armar un trayecto por el cual poder caminar, tratar de proyectar algunas cosas en concreto que podamos nosotros desarrollar, digamos, de aquí en más. Por tanto, esto es una mesa de intercambio de opiniones, de estado de situación, y si surge alguna idea, ya hay algunas, tenemos algunas ideas para plantear, ver cómo nosotros procesamos de alguna forma estas ideas hacia el futuro, con el norte de servir, digamos, de que esta reunión y que, en definitiva, esta conversación sirva como puntapié para ver si podemos cambiar de alguna manera algún estado actual y vincular más cercanamente a los diseñadores de interiores con el tema, digamos, más solidario, con una mirada más constructora de ciudadanía, con una mirada distinta, que vincula, digamos, esta actividad profesional que es tan importante con las necesidades de una cantidad de gente que está necesitando mejorar su hábitat, y por tanto la sinergia es necesaria. Para empezar la conversación quiero presentar al primero que quiero proponer que comience, que es el arquitecto Pablo Antonás. Pablo es arquitecto desde hace muchísimos años, ha trabajado en el exterior, ha trabajado en Uruguay, y desde hace 10 años es el presidente del Instituto de Asistencia Técnica, CET-PBS, que, digamos, trabaja adjunta al plan de vivienda sindical, trabaja en las viviendas del plan de vivienda sindical del PICNT. Ha tenido un recorrido, obviamente, ha sido directivo de la SAU entre 2002 y 2006, ha integrado el programa Arquitectos de la Comunidad entre 2000 y 2004, y ha participado también, obviamente, de la Facultad de Arquitectura, fue profesor grado 2 en la cátedra de proyecto, y en el taller Neiro y Apolo, y también ha sido docente de la UTU hasta el 2006. Pero bueno, hoy queríamos invitarlo en su carácter de director, digamos, del IAT CET-PBS, porque nos parece, digamos, una mirada muy a tono con lo que estamos planteando. Ver en qué situación está la vivienda de interés social, la vivienda de los trabajadores, y bueno, y cómo unimos este desafío de diseño de interiores para esos sectores. Así que le damos la palabra a Pablo en primera instancia. Muy bien, buenas noches. Gracias, Mario, por la presentación. Gracias por la invitación también a ADIP a participar de este debate que nos pareció muy interesante, la verdad. Soy arquitecto de hace unos cuantos años, me dedico al diseño de vivienda fundamentalmente, fue el rubro en el que estuve trabajando más tiempo. Trabajé mucho en el exterior y en vivienda, y me dio otra mirada también a lo que se estaba haciendo en Uruguay. Y bueno, cuando volví del exterior, decidimos trabajar de lleno en la vivienda social. Nos parecía interesante empezar a desarrollar una nueva idea, que era incorporar a la vivienda social las nuevas tecnologías
que yo había visto en el exterior y que de alguna manera se estaban desarrollando acá. Bueno, a partir de eso, y muy rápidamente, es parte de mi presentación, formamos un equipo de trabajo muy grande. Yo represento a ese instituto que hoy hay cerca de 200 técnicos trabajando, entre ellos 40 arquitectos y arquitectas desarrollando, pensando permanentemente el mejor diseño para que puedan vivir los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, son básicamente cooperativas de vivienda. En este ir y venir permanente entre el tablero y la construcción y la puesta en práctica de lo que uno piensa que puede ser lo mejor, hicimos experiencia. Y bueno, yo de alguna manera, cuando me convocó Mario, de hablar del diseño de interior, mi aporte va a ser desde la arquitectura y la necesidad del diseño en general. Nosotros pensamos también cuando diseñamos los espacios donde va a vivir la gente, nos imaginamos un equipamiento o el más adecuado, eso en el tablero. Lo que sí es cierto es que nunca llegamos a desarrollarlo por un tema de tiempo, de capacidades propias, porque no nos dedicamos a eso, y bueno, de alguna manera es una materia que hay que empezar a encauzar. La necesidad de diseño de interior está en todos los ámbitos, en una casa de 500 metros cuadrados, de 800, o en una de 55. Es fundamental para poder desarrollar mejor la vida. Ustedes lo saben como diseñadores, nosotros también. Yo preparé una pequeña presentación como para ejemplificar lo que pueda decir con imágenes, así que le voy a compartir un PowerPoint. Lo están viendo, ¿no? Sí, perfecto. Bárbaro. El diseño como aporte social y la relación con la arquitectura de la vivienda social. Bueno, un poquito vamos a hablar de esa temática. Nosotros trabajamos básicamente en complejos habitacionales promediando las 50 viviendas, 40 viviendas, son complejos que ocupan un espacio importante. La primera preocupación es que haya un enclave urbano para esos complejos habitacionales, el diseño del entorno, el diseño del propio complejo, y la relación a escala mayor con el entorno urbano es fundamental, básicamente por los servicios que pueda existir para que se pueda desarrollar la vida adecuadamente en el complejo habitacional. Eso como primera encuadre que se hace cuando se va a diseñar un complejo habitacional. Después, yendo desde lo macro, desde lo urbano hacia el interior, caminamos por los espacios exteriores, que de alguna manera son producto de la arquitectura que se pueda desarrollar en el complejo habitacional. Nosotros siempre pensamos como no solamente construir viviendas y el espacio interior, sino que el espacio interior muchas veces se nutre o se extiende al espacio exterior, que es propio, que se puede desarrollar una arquitectura que de alguna manera el resultado de esa arquitectura dé un espacio exterior adecuado para que haya una interacción entre el interior y el exterior. Cuando se diseña vivienda social, yo quería remarcar eso, es importante, los espacios son chicos en el interior, estamos hablando de viviendas entre 50 a 70 metros cuadrados aproximadamente, así que el espacio exterior que se pueda generar y equipar y que esté bien diseñado y que se pueda usar adecuadamente y que tenga buena relación con el espacio interior, ya sea una relación visual o una relación física, es importantísimo en los complejos habitacionales de vivienda social. Va la calidad muchas veces en los espacios exteriores del espacio que se pueda, la calidad del conjunto habitacional. Yo estoy mostrando proyectos que ya desarrollamos en el instituto. Este es un complejo en el Cerro, que estamos por presentarlo al Ministerio de Vivienda. Son edificios en altura, son cooperativas, 5 cooperativas, que concebimos el espacio exterior como una manzana, un corazón de manzana,
un espacio fundamental para este complejo habitacional. Define el entorno interior al conjunto. El buen uso estará emparentado con el diseño del mobiliario exterior. Nosotros no llegamos a diseñar mobiliario exterior, pero sí lo imaginamos, sí lo conversamos con quienes están construyendo las viviendas, que sería importantísimo que después que se construye y se da el préstamo para un conjunto habitacional, y que a veces el presupuesto es justo para hacer exactamente esta imagen, el complejo habitacional, queda un espacio exterior que hay que equiparlo, que hay que diseñarlo, que hay que empezar a partir de que se termina a equiparlo con el mobiliario adecuado. Objetos de iluminación, de uso, de recreación, etcétera, serán un lugar donde se pueda desarrollar el diseño del interior de esos espacios exteriores. Hago un juego de palabras con eso, porque son espacios en realidad interiores de los complejos habitacionales. La arquitectura del conjunto generando espacios exteriores íntimos. El desarrollo de actividades al aire libre complementa la vida de las unidades habitacionales. Y empezamos cuando desarrollamos en 2D la planta, intentamos en el equipo que no solamente colocar una serie de viviendas necesarias para dar necesidad de vivienda a un conjunto de personas, de familias, sino que aparte de esa disposición en el propio terreno pueda generar un espacio interior y que sea rico. Por lo general hay varias funciones que se desarrollan: un salón de usos múltiples, donde se hacen fiestas, cumpleaños y demás, un espacio exterior de ese salón de usos múltiples, y después un pequeño parque, una plaza interior, que si se puede desarrollar, va la calidad del conjunto habitacional y la calidad de vida que puedan desarrollar las familias en ese lugar. Entonces el espacio exterior, interior del conjunto, es un espacio de preocupación en el diseño para nuestro equipo de trabajo. Las fachadas, inclusive, el diseño de las fachadas interiores. Yo estoy mostrando en este momento una fachada interior. De esa imagen 3D que mostré recién, el diseño de la propia fachada va a ser el respaldo de ese espacio exterior. Las paredes del espacio interior, por más que sean fachadas posteriores, las tratamos como fachadas principales porque están dentro de definen ese espacio. La calidad de esa fachada, quién mira para ahí, qué se mira desde adentro hacia afuera, y qué hay afuera. Si hay un estacionamiento con techos, la calidad del espacio interior cambia totalmente que si se mira un parque con verde, o una placita, o los niños jugando. Cambia el living, cambia el dormitorio, cambia la cocina. Entonces, para nosotros el espacio exterior de los conjuntos habitacionales es una preocupación de diseño. Los espacios exteriores, lugar de encuentro, espacio privilegiado para el intercambio social y del crecimiento humano. Entonces, las imágenes, si bien son viviendas individuales, esto es una cooperativa en Sauce, tratamos el propio diseño de las viviendas, que sea contemporáneo, por supuesto, que sea agradable, y esto también es el interior de la cooperativa. Estos son viviendas de un nivel, son 35 viviendas dispuestas en un terreno, y también genera alguna espacialidad interior, que repito, no nos detenemos a diseñarla, pero sí pensar que en algún momento ese lugar va a tener que llegar a alguien a diseñarlo, ¿tá? Y equiparlo. Los espacios interiores se usan, y mucho. Esta es la inauguración de una de las cooperativas nuestras en la ciudad de Frei Ventos, en el espacio interior que estaba contando acá. Esto es una cooperativa de 45 viviendas. Este es el espacio interior, y este fue uno de los festejos que hizo el conjunto de las familias cuando recibieron la llave de sus cooperativas. Ese espacio hoy es espacio de estacionamiento, hay una zona, un salón de usos múltiples, un espacio exterior para niños, pero pudimos desarrollar esta gran fiesta de la cooperativa, en un espacio que tenía un diseño apropiado. No lo tuvimos que hacer en la calle, no lo tuvimos que hacer en otro lugar, lo pudimos hacer en el espacio interior.
Entonces es importante estos espacios exteriores de los conjuntos habitacionales que tendrían que tener un diseño apropiado y mobiliario apropiado. Es algo que nosotros los equipos de trabajo de las cooperativas no se llega a tocar, ¿tá? Sí a pensarlos. El diseño de la fachada, juego de claroscuros en el volumen, será el encuadre de los espacios exteriores, y bueno, tratamos de que las fachadas también, recién mostraba esta misma en un 3D, esta fachada, sea adecuada, sea contemporánea, sea un respaldo del espacio exterior de cada conjunto habitacional. El entorno urbano, el espacio exterior de un conjunto habitacional, la tipología de vivienda social. Decía al principio que la tipología de vivienda social es una vivienda mínima de entre 50, 70, 75 metros cuadrados máximo, 2, 3 y 4 dormitorios, uno o un baño y medio, cocina, living, comedor. Esa es la tipología. Yo acá traigo una tipología básica, que nosotros le ponemos ya un diseño particular, un diseño muy racional, un diseño que ya prevé el equipamiento básico de una vivienda. Por ahí ven el espacio de la cocina. En el área mínima tratamos de que los espacios sean lo más amplios posibles, integramos el living, la cocina, comedor, definimos un espacio para mueble, cocina, y bueno, después los dormitorios y el baño. Y tratar de que haya algún espacio de intercambio entre el adentro y el afuera, como es el porche. Estos son 55 metros cuadrados de vivienda. Este es el volumen de esa vivienda, de 55 metros cuadrados. Siempre me gusta explicar que no es una planta, es un volumen donde se vive, ¿no? Es un 3D donde se vive y se desarrolla la vida y podemos diseñar. Entonces el diseño tratamos de pensarlo permanentemente en un 3D. La arquitectura tendrá que definir los espacios para un equipamiento adecuado. O sea, una buena arquitectura deja un buen camino para un equipamiento adecuado. En el living, en el comedor, en la cocina, en los dormitorios, en el baño. La existencia en espacios mínimos tendrá como misión principal la funcionalidad. O sea, un espacio mínimo tiene que ser muy funcional. Un espacio grande puede no ser tan funcional y ser cómodo, pero un espacio mínimo o chico que no sea funcional genera mucha incomodidad al momento de estar viviendo. A veces las personas que viven no se dan cuenta. Sí se dan cuenta cuando está bien diseñado. Esa es la tipología de 2 dormitorios. Está un poquito agrandado capaz que la imagen, pero ahí tenemos el living, en el fondo el comedor y la cocina que yo mostraba recién, la tipología de 2 dormitorios. Este es el equipamiento que nosotros pensamos que le presentamos a las personas que van a vivir ahí. Tratamos de que la vivienda mínima sea luminosa, que tenga ventilación cruzada, la entrada de luz es importantísimo, eso lo define el arquitecto. Y después el equipamiento tiene que ser un equipamiento adecuado, funcional, para que esa funcionalidad que se había logrado con la arquitectura se acompañe con un buen equipamiento. En ese punto es donde nosotros no llegamos a pasar. Se entrega la vivienda sin equipamiento, ¿no? Y pensamos esto, pero no trabajamos en el diseño de interiores. Discúlpame, Sí. Pablo, una consulta. Sí. Cuando entregan, hablaste de los destinatarios, usuarios, familia, ¿se le entrega un plano con la distribución que ustedes sugieren? O sea, sin duda hay un trabajo previo con el destinatario final de esa unidad, ¿verdad? O de ese conjunto. Sí. ¿Se entrega o se les interioriza de cómo va a funcionar ese espacio? Porque indudablemente ustedes tienen una premisa de cómo va a funcionar, por eso se define arquitectónicamente de esa manera. Sencillamente es una pregunta para después continuar con tu exposición y con lo que podamos aportar cada uno. Está muy bien, está muy bien. Uno cree que está todo entendido. Nosotros trabajamos con las cooperativas desde antes de presentar el proyecto. Cada cooperativista sabe lo que va a construir. Lo construye, lo ve construir y después, cuando lo termina, hemos hablado mucho
sobre cómo se tienen que usar los espacios. ¿Tá? Lo que no hacemos es hablar del equipamiento, hablamos del equipamiento básico, ¿sí? Nuestro trabajo llega hasta el diseño de la vivienda, básicamente, es lo que quiero explicar, ¿sí? Después todo el equipamiento de cómo se tiene que equipar, cómo se tiene que manejar dentro del espacio, el mobiliario, los objetos y demás, es algo que casi no conversamos. Lo conversamos, pero no está escrito, no está diseñado, está pensado. Esto lo mostramos. Esta imagen, por supuesto que se la mostramos como una posibilidad, ¿sí? En el espacio mínimo, bueno, acá hay otra imagen del mismo espacio, visto de otro punto de vista, el mismo living, el mismo comedor y la misma cocina, ¿sí? Y lo conversamos bastante antes de entregarlo y ver la construcción, ¿sí? Nosotros creemos que el mobiliario sería bueno diseñarlo, inclusive, acompañar en el diseño del mobiliario, que sea algo en que puedan participar, porque tiene que ser funcional. A veces vemos el equipamiento de las unidades que nosotros nos imaginamos y no es esto, es otra cosa. ¿Tá? Por falta de conocimiento, por falta de poder nuestro, porque no tenemos un espacio para poder trabajarlo tampoco, y porque estamos apurados por otras cosas, básicamente. O sea, no nos detenemos mucho a hablar del equipamiento o el diseño del interior que habíamos imaginado, más que una imagen. ¿Tá? Eso es, hasta ahí llegamos, Carlos. Bueno, esto es básicamente... Sencillamente era el pie para después tener más elementos para poder seguir conversando. Perfecto. Bueno, esto era básicamente lo que quería mostrarles, rápidamente, muy rápidamente y someramente, es todo el proceso que hacemos nosotros con los complejos habitacionales o cuando diseñamos la vivienda de interés social. Va desde el entorno urbano, en la escala más macro, hasta el diseño del espacio interior, como veían ustedes en las tipologías de 2 dormitorios. El trabajo es muy interactivo también. Nosotros hablamos mucho con las necesidades de las personas, la integración familiar, se diseña a medida de la integración familiar. Las viviendas de 2 dormitorios son para un tipo de familia que pueda vivir en una vivienda de 2 dormitorios. Las viviendas de 3 y las viviendas de 4, se desarrolla inclusive también la posibilidad de accesibilidad de todo el complejo habitacional y se diseña una arquitectura 100% accesible. Las unidades son transformables para que sean accesibles también por discapacidad. Y hay una interacción permanente en el momento de proyectar los complejos habitacionales con quien los van a usar, en el momento de construir, y después cuando se entrega la vivienda, se explica el uso adecuado que pueda tener cada uno de los espacios de la vivienda. Es como diseñadores que tratamos de aportar a la vivienda social. Yo soy uno de los convencidos, he trabajado en todo tipo de arquitectura, en vivienda confortable, media y vivienda social. Estos últimos 10 años me he dedicado de lleno a la generación y el diseño de la mejor vivienda posible para bajos recursos. Creo que cada vez que se entrega un complejo habitacional y se entrega la llave de una vivienda, es una satisfacción mayor y una alegría muy grande al equipo técnico que estuvo trabajando en eso. Se siente realmente la necesidad que tiene la sociedad de que los diseñadores, iba a decir los buenos diseñadores, somos todos buenos diseñadores, puedan aportar algo a la vivienda social. Así que bueno, muchas gracias. Esto es como para empezar el debate, Carlos y Mario. Excelente, excelente, Pablo. Creo que está claro, digamos, que la exposición de Pablo muestra un poco también el estado de situación, digamos, a dónde llega, de alguna manera, el trabajo profesional de este equipo interdisciplinario, porque, digamos, en el IAT, aparte de los arquitectos, trabajan también asistentes sociales, en fin, una gran cantidad de personas que tienen que ver con el acompañamiento, digamos, que se realiza en el sistema cooperativo, donde la gente participa activamente. Pero está claro, queda bastante claro que
hay un punto al cual no se está llegando y que quizás sea una oportunidad, apuntémoslo en el pizarrón, como la primera oportunidad de trabajar directamente vinculado para resolver estos temas. Y el tema de la implantación urbana y el tema, digamos, del exterior, es un tema que las cooperativas tiene larga data. Yo no tengo ahora para mostrarles, pero el que quiera ver la planta, lo busca después en internet, la planta de Isla Mala, el 25 de mayo en Florida, que es un conjunto hecho por el arquitecto Mario Spallanzani. Si ustedes ven la planta que él diseña, es una planta que, digamos, vincula a todas las casas hacia distintos centros y a su vez diseña al exterior de cada una de las casas un banco, en material, un banco fijo, que lo que hace es que la gente pueda relacionarse con el afuera, relacionarse con el vecino, tener instancias en el cual se sienta a conversar con el vecino con el cual está viviendo. Entonces digo, también el tema de la implantación, del urbanismo, de la parte exterior, tiene mucho que ver con esto que llamamos diseño de interiores, que también es diseño de exteriores. Pero bueno, apuntemos entonces este porotito ahí en el pizarrón diciendo, bueno, acá hay una oportunidad de trabajo, porque se trata de que el IATSET PBS no diseña y construye 30 o 40 casas, son centenares, son miles, ¿no? En proyección son miles, entonces, o sea, ya hay miles y van a ser muchas miles más, por lo tanto, apuntémoslo. Y ahora, bueno, quiero darle paso y presentar a nuestra otra invitada a la mesa, que es la arquitecta, PhD, arquitecta Rosita De Lisi. Ella trabaja en la Universidad de la República, en la Escuela Universitaria del Centro de Diseño. Es PhD en Diseño, Artes y Nuevas Tecnologías por la Universidad de Camerino, en Italia. Es máster internacional en Diseño de Productos de la Universidad de La Sapienza. Diplomada en Identidad Corporativa. Arquitecta egresada de la Universidad Central de Venezuela, profesora agregada del área proyectual de la Escuela Universitaria Centro de Diseño, Facultad de Arquitectura, Universidad de la República, que dijimos, y tiene a su cargo las subáreas de diseño y de representación de ambos perfiles, producto y textil indumentaria. Responsable del grupo de investigación, diseño y sustentabilidad y diseño para la infancia. Corresponsable del semillero de economía circular y regenerativa del espacio interdisciplinario, y del proyecto de fortalecimiento institucional de la Escuela Universitaria del Centro de Diseño para la mejora de la calidad de la investigación en programas CECIP. Asistente académica de la Escuela Universitaria del Centro de Diseño e integrante de numerosos comités y comisiones. Ha sido docente de diseño en carreras de arquitectura y diseño industrial en Uruguay, Italia y Venezuela. Docente de máster, diplomas y cursos de educación permanente. Asesora en proyectos de organismos estatales para la mejora de productos artesanales. Ha recibido premios de diseño y publicado artículos en libros y revistas especializadas. Todo eso y casi nada es nuestra amiga Rosita De Lisi, a quien invitamos a hacer uso de la palabra. Micrófono primero. Muy bien. Buenas noches. Gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla porque también, como puede ser un tema que puede derivar para muchos lados, es como una guía para no irnos por las ramas. En realidad tengo una primera parte que es bastante teórica, pero muy relacionada con el título de este encuentro, y después, si da como para mostrar algunos ejemplos posteriores, algunos que tienen que ver justamente con cooperativa de vivienda, los podemos ver. Pero ahora voy a empezar por acá. A ver. Ay, no sé por qué queda cortada. A ver, antes lo probamos y funcionó y ahora lo está cortando. A ver si logro salir. Si no, lo dejo en modo... Lo pongo en pantalla completa. Vamos a intentar otra vez. Creo que lo voy a dejar así por temor a que me lo corte. Por lo menos ahí se ve completa, ¿no? Sí, perfecto. Sí, vemos bien. Me lo corre un poquito. A ver, vamos a intentar. No sé por qué sucede esto.
si lo recorto así, por lo menos para que no se vea la otra diapo. Quizás sea un poco más chiquito, pero prefiero que se vea así y no por la mitad. Bueno, en realidad es, como les decía, hablar un poco de los cambios y desafíos del diseño. Como mencionaba Mario, yo vengo ahora con el sombrero del diseño industrial, que es la licenciatura en estos dos perfiles que tiene la escuela, pero en realidad en los últimos años, tanto a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional, el diseño ha experimentado cambios importantes en sus metodologías y en los campos de aplicación. Diseño industrial específicamente, que nació bien asociado a la producción industrial, como lo indica su propio nombre, ha ido expandiéndose y trabajando sobre todo con metodologías muy distintas, cambiando su centro de atención. Acá, para graficarlo muy sencillamente, lo que era el diseño tradicional, que era este diseño como muy vinculado a la producción en serie, que se trabajaba así para un usuario, pero el usuario era como el destinatario final y no participaba mucho en el proceso, excepto entender sus posibles necesidades, pero quizás eran como miradas más a la distancia. Se fue pasando al diseño centrado en el usuario, donde entonces empieza a aparecer más el tema de investigación, producción y el usuario como foco de atención, y hacia donde, desde donde parten y hacia dónde van los trabajos. Y la última fase, o más actual, de ecodiseño, que vamos a hablar un poquito y que hay por ahí también algunos ejemplos, donde esa persona o el usuario pasa a ser parte integral del proceso de proyectación. Un poco lo que mencionaba Pablo también, que pasa tradicionalmente con las cooperativas, que en el tema de las cooperativas, sobre todo en este país, ya tiene larga data, pero en otros campos no tanto. Entonces en eso estamos trabajando ampliamente. El diseño centrado en las personas es una metodología para la innovación social, y por eso nos parecía pertinente hablar en este encuentro sobre ese tema, donde las personas en forma conjunta con los técnicos se unen para crear soluciones nuevas, soluciones a los más diversos problemas, que incluyen productos, porque siguen existiendo de los trabajos que se realizan, pero sobre todo ha aparecido mucho el diseño de servicios, de espacios, de organizaciones, de modo de interacción y hasta de sistemas enteros, porque el diseño no se limita solo a trabajar como al final del camino, digamos, sino a preguntarse por qué se dan los problemas y a tratar de abordarlos más técnicos, que es la manera en que se vive y en la manera que el universo existe. Y sin duda la sociedad también, ¿no? Como sistema complejo, hay que entenderlo como toda esa complejidad. Entonces, sin duda busca el bienestar de la persona y de la comunidad, porque sí, vivimos en entornos sociales, debe entenderse como un derecho y no como un bien superfluo o de lujo, o que solamente algunos pueden permitirse. Debe ser sustentable en sentido amplio, ahora vamos a ver también un poco qué queremos decir con el tema de sustentable, y un principio que para mí es fundamental es que todo está diseñado. No debe entenderse, o que sigue pensándose mucho, que bueno, tal objeto es de diseño o tal silla es de diseño porque tiene un autor, y que ahí de repente pasa a estas cosas que Mario introducía también al inicio, ¿no? de pensar que el diseño es solo para cierta élite, cuando en realidad el diseño está en la base de todo, debe estarlo, y debe ser accesible y un derecho para todos. Y que sin duda tiene que ser viable, tiene que ser soportable y tiene que ser equitativo. Y tiene que estar siempre como en diálogo entre estas tres esferas, que sin duda todos lo hemos escuchado ya de hace décadas también, el problema de la sustentabilidad, y que debe atender no solo al tema ambiental, sino sin duda a lo social y también a lo económico, para que las cosas puedan ser realmente sustentables en todos los sentidos. El diseño, entonces, lo entendemos como una práctica transdisciplinaria, porque también con la práctica y el campo de formación, incluso desde la escuela lo hemos experimentado, y nunca el diseñador trabaja solo,
porque aborda múltiples temáticas y es transversal a todos los sectores que nos podamos imaginar. Entonces siempre es fundamental trabajar en forma interdisciplinaria con otros especialistas de los campos más amplios que nos podamos imaginar, pero también con los actores sociales y con las personas directamente involucradas. Por eso entendemos que es una transdisciplina. Y bueno, como decía, abarca actualmente diseño de productos como servicios y sistemas. Entonces, este pasaje del diseño centrado en el objeto y la producción en sus inicios pasa ahora a un diseño de servicios y sistemas centrado en la persona. El diseño asume entonces un rol en procesos de innovación, que es otro tema interesante que me parece pertinente como para plantearlo acá en la mesa, teniendo impacto en ámbitos estratégicos, tácticos y operativos, que es eso, no solo en qué opera, sino cómo, y cómo involucrar a todos los actores, y cómo se pueden generar cambios profundos, que creo que también en la situación en que estamos a nivel de sustentabilidad a nivel mundial, y bueno, también ahora la pandemia ha dejado como muchas cosas en evidencia, hay que revisar muchos, los modos de producción y consumo sin duda, y muchas relaciones en muchos sistemas generales que habría que revisar y en los cuales el diseño puede aportar. Entonces, la innovación impulsada por el diseño es un factor clave que abarca todo el sistema empresarial, social, cultural, tecnológico y ambiental. Esa concepción de sistema es fundamental, considerando además las múltiples dimensiones que abarca, ¿no? Porque está todo interconectado como la naturaleza misma. Se plantea entonces un abordaje sistémico y holístico de los problemas, ¿no? Desde el diseño en sentido amplio. Para ello se trabaja en procesos de investigación colectiva y en red, lo que permite anticiparse y también influir y generar en lo posible cambios socioculturales de conjunto, ¿no? de la sociedad toda. Se desplaza hacia el análisis de problemáticas más amplias, por eso sale de este centro del producto y pasa a entender o a tratar de abordar las problemáticas en su conjunto y en toda su complejidad, atendiendo las necesidades sociales a partir del análisis y funcionamiento de los sistemas. Y para eso se trabaja mucho en prácticas participativas que involucran a los más diversos actores sociales, ¿no? Desde las etapas de análisis y comprensión hasta las propuestas de solución. Y bueno, estas son prácticas que cada vez las vemos en forma más cotidiana, ¿no? Sí, y es lo que llamamos codiseño. Y acá quería leer una cita de Ezio Mancini, que a lo mejor ustedes lo conocen, porque también es arquitecto, ingeniero italiano, que también empezó estudiando mucho el tema de la sustentabilidad ambiental en sus inicios, y después ha trabajado mucho más con el tema social y cultural, y todo este sistema que incluye la práctica del diseño. Dice, una cultura y una práctica que se ocupa de cómo deberían ser las cosas para conseguir las funciones esperadas y proporcionar los significados deseados. Se lleva a cabo en procesos abiertos de codiseño, donde los agentes involucrados participan de diferente manera. Se fundamenta en una capacidad humana al alcance de cualquiera, pero que en algunos casos, en concreto para los expertos en diseño, termina por convertirse en una profesión. El papel de estos expertos es propiciar y sustentar procesos de diseño planteados de manera abierta y cooperativa, haciendo uso de sus conocimientos para concebir y mejorar iniciativas bien enfocadas y definidas. Él plantea mucho el tema que todos somos diseñadores, porque nadie conoce mejor su medio y sus necesidades que la propia persona, y que el diseñador es un facilitador, en este caso. Entonces, el codiseño es una metodología de diseño que trabaja con la comunidad como sujetos activos en el proceso. De este modo se democratiza el proceso de diseño, obteniendo soluciones socialmente sustentables y acordes a la realidad local. Que esto es todo un tema a trabajar, porque la globalización ha llevado también como a una uniformización también. Entonces el tema de lo local aparece también como un tema importante a desarrollar. El diseñador como facilitador gestiona procesos creativos generando entusiasmo, pertenencia y compromiso por parte de los usuarios para lograr que estos se adueñen de las herramientas creativas y tomen parte del proceso de diseño.
Que eso además en los procesos colectivos y volviendo al ejemplo de las cooperativas, o los espacios comunes, o los espacios públicos, cuando la persona, o el conjunto de personas, las familias, participan desde el vamos, también se apropian y obviamente van a cuidar también mucho más ese resultado. Entonces es un proceso como de ganar-ganar, ¿no? Aparece ahí entonces el concepto de innovación social, que Mancini maneja mucho, que plantea la aplicación del diseño operando en forma holística y sistémica para activar y orientar procesos de cambio social tendientes a la sostenibilidad que operan de abajo hacia arriba. Diseño y tecnología al servicio de la sociedad y del ambiente, y no al servicio de la producción y el crecimiento económico. Esa es una lucha que hay que dar, porque hay mucho prejuicio en cómo y a quiénes llega el diseño, ¿no? Y bueno, algunos retos del diseño como herramientas para la innovación en este sentido: contribuir al cambio social y cultural, prever las consecuencias futuras de las acciones y de las innovaciones tecnológicas, que eso ha sido un debe, porque de hecho muchas de las consecuencias, sobre todo ambientales y sociales negativas, se han dado por no prever las consecuencias a futuro. Ese es un rol importantísimo. Entender las necesidades locales en toda su complejidad mediante abordajes interdisciplinarios, y contribuir a crear ecosistemas fértiles para la innovación con la participación de actores sociales, institucionales y académicos. Creo que hasta acá llegaba esta primera parte, para no extenderme mucho. Después hay unos ejemplos que justamente hay algunos que tienen que ver con cooperativas y otros con nuevos materiales, pero que podemos ver más adelante. Esto me parecía interesante, sobre todo con los temas que mencionaba Pablo antes, de los procesos, de cómo se trabaja con las cooperativas, y que en este caso se extiende mucho más allá, y que del diseño todavía, sobre todo en nuestro medio, es bastante desconocido, como este modo de trabajar y este alcance social que puede llegar a todos, y a involucrar a todos los sectores, por el hecho de que si todo está diseñado, y desde mi punto de vista mal diseñado, porque no se han previsto muchas de las consecuencias, sobre todo ambientales y sociales de las acciones, y consumimos, nos ha llevado la cultura del consumo a ser como bastante pasivos y no darnos cuenta de las consecuencias negativas, ¿no? de todo ese sistema que hoy nos tiene un poco contra la pared, digamos. Pero que, bueno, el planeta está pidiendo a gritos generar cambios importantes, y ahí también hasta el cambio de políticas para que esos cambios se puedan dar. Y bueno, una de las maneras es ir haciendo quizás algunas acciones puntuales y demostrar que ciertos modos de actuar diferente son viables. Dejo por ahí por ahora para seguir. Excelente, Rosita, excelente. O sea, creo que está claro que estás sumando de alguna manera la intención de lo que esta mesa, digamos, tiende a representar, y es la proyección de un trabajo interdisciplinario, interinstitucional, generando nuevos espacios en los cuales se pueda proyectar la participación del diseño de interior, la necesidad que hay, obviamente. Creo que incluso la pandemia ha dejado en evidencia, digamos, las carencias que tienen la gran mayoría de las viviendas, que se transformaron en un año y medio en lugares de trabajo, en lugares de estudio, todo a la vez, ¿no? O sea, de vida, de estudio, de trabajo, de convivencia, de tensión, obviamente, que lo hay, y ahí emparentando esa situación interna de tensión con equipamientos que en general son malos. Incluso estoy hablando no de las viviendas de trabajadores, estoy hablando de viviendas de clase media y media más o menos, que tampoco tenían previsto de repente un lugar para trabajar, y bueno, como hacemos todos, trabajamos acá o en el living sentados, en una butaca que está cómoda, pero que si tuviera que trabajar 10 horas estaría como loco, o en la cocina, porque si somos más de 2 o 3, cada uno trabajará en el espacio que pueda hacerlo. Y eso a su vez emparentado con el exterior, ¿no? Con lo externo, con la necesidad de la salida hacia un lugar en el cual
podamos convivir con nuestros vecinos, convivir con otras personas, ¿no? Quedarnos en un lugar para trabajar, pero salir a convivir con la sociedad, que es lo que realizamos. Y en los sectores de peores recursos, de más bajos recursos, obviamente esa necesidad del exterior está mucho más latente, ¿no? Porque en muchos lugares, quizás no estemos hablando de estos sectores hoy en día, porque no son las cooperativas, pero los sectores más vulnerables, los interiores son mucho peores, y el exterior es, en definitiva, casi lo único en el cual se puede tener una vida más o menos digna de convivencia con otras personas. Así que bueno, me parece que vamos bien encaminados sobre apuntar que hay trabajo para hacer, apuntar que hay la necesidad de juntar esfuerzos, instituciones, personas, equipos de trabajo, la necesidad de pensar este diseño colectivo, este codiseño, este trabajo en conjunto con las personas que habitan para poder mejorar. Y bueno, y ahora quiero darle paso e invitar a nuestro, que no es un invitado en realidad, porque él es el de la casa, digamos, es de ADIP, es el propio ADIP. Carlos Bretón es arquitecto, es diseñador de interiores desde 1975, es egresado de la Escuela de Diseño Moncalvo, arquitecto desde 1985, ya hace una puntada de años, y es egresado de la Facultad de Arquitectura y de la Universidad de la República. Desarrolló actividades profesionales en diseño residencial, comercial y corporativo, es miembro fundador de ADIP, ya dijimos, es ADIP mismo, institución que presidió entre 1997 y 1998. Es docente del taller de diseño de interiores de la Universidad Ort Uruguay entre 2007 y 2018 y fue galardonado con el premio ADIP en reconocimiento a su trayectoria profesional y diseño de mobiliario. Y bueno, queremos darle la palabra para que nos opine desde su experiencia y quizás también nos opine desde su rol dentro del gremio de los diseñadores, a ver cómo se ven estas cosas. Adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias. Sí, son todo lo que dijiste está acá, son canas. Pero bueno, sí, he elegido este camino y afortunadamente puedo hacer de lo que me gusta, seguir en esta profesión. Creo que fue más que elocuente la exposición de mis colegas previos en definir que el diseñador de interiores está vinculado per se a la vida misma y que el diseñador de interiores lo que hace es un aporte cualitativo a todo lo que se ha estudiado hasta el momento en cuanto a la producción de la vivienda. ¿Por qué? Porque el aporte que puede dar es mejorar la satisfacción de necesidades básicas que se han dado con un mejoramiento de la calidad de vida y una optimización del uso del espacio. Pienso que el diseño aporta valor, no más costo, y de ahí despejamos nítidamente o ya excluyentemente que no solamente la gente que puede tener medios para tener un aporte de un diseñador profesional pueda recurrir a un diseñador de interiores. ¿Por qué? Porque ya de hecho cuando va a comprar una silla, cuando elige una silla, ya está en definitiva acercándose de alguna manera a un vendedor calificado que es lo más probable que sea un diseñador de interiores que está creando la opinión de ese comprador. Pero más allá de ello, el diseño lo que hace es dar un sentido de lugar, es decir, porque se maneja aspectos desde el punto de vista ergonométrico y psicológico y de acondicionamiento del espacio en
en muchos factores, en definitiva lo que está haciendo es darle a esa persona que por un lado puede tener un objeto que en definitiva lo adquiere por utilidad, pero que después le aporta un sentido de afecto, también el ambiente donde desarrolla esa actividad va a condicionarlo a cómo lo usa y va a condicionar todo ese espacio de alguna manera con la modificación de esas necesidades que en definitiva fueron satisfechas en forma básica. Yo pienso de que las necesidades del ser humano no se agotan, siempre se van creando otras nuevas. Solucionamos o satisfacemos unas y se van creando otras. ¿Por qué? Porque en definitiva, supongamos que la evolución de las necesidades fue en el pasado, más allá de lo básico, continuar satisfaciendo por tradiciones la convivencia. Después quizás pasamos a una parte de seguir con costumbres y preferencias esas necesidades que las fuimos modelando. Y en este momento, pienso yo que lo que nos está gobernando son expectativas, expectativas de lo que va a venir, expectativas de una nueva actividad que, como decías, Mario, estamos ahora en la propia vivienda haciendo una multiplicidad de funciones que quizás cuando las proyectamos pensamos que alguna de ellas se va a dar ocasionalmente, pero ahora se están dando en forma casi continua una multiplicidad de funciones en un espacio que antes no estaba concebido para darse en forma simultánea. Entonces, si el diseñador de interiores que tiene esa especialidad por educación y por experiencia de optimizar el uso del espacio, la relación que tiene la persona con los objetos o con los servicios que tiene al alcance, más que bien está bienvenido el aporte que puede dar el diseñador de interiores a crear un sentido de lugar que justifique el propósito de ese uso, la vivienda, el espacio living, el espacio dormitorio, en fin, aumentar la capacidad de satisfacción de necesidades nuevas y múltiples que se van dando de una forma más eficiente. Yo pienso de que en definitiva el usuario, cuando yo le preguntaba a Pablo si se daba por conocimiento cómo iba a recibir esa vivienda, sencillamente si uno, no dudo de que se participaba, porque en base a eso se crea la tipología, si no estoy para nada simplificando, no, por el contrario, más que trabajo tienen en definir en tan pocos metros cuadrados, conciliar esa definición espacial. Ahora, creo yo que con respecto a la parte del diseñador de interiores, es un vínculo casi necesario que pudieran conciliarse en esa actividad con una sumatoria, la tipología que ya tiene más que estudio hecho, el aporte del diseñador de interiores a esa sintonía fina con la calidad espacial y los elementos que se van a conjugar en ese espacio que ya ha sido definido o acotado para darle un valor agregado. Un valor agregado que no significa que sea un costo adicional, porque perfectamente, y voy a una herramienta que se podría utilizar, me animo a decirla, que puede ser dentro de ADIP, dentro de la OR, dentro de las universidades, dentro de distintos
conjuntos de aporte de profesionales que pueden estudiar conjuntamente la tipología que ha sido definida con un estudio de equipamiento que puede ser de distinto tipo. ¿Por qué? Porque cada conjunto de vivienda está definido para un destinatario. Ese mismo destinatario, de acuerdo a su estilo de vida y posibilidades económicas, define un funcionamiento del interior de esa vivienda, y eso a la vez modifica el espacio y modifica la imagen de lo que va a haber ahí adentro. Entonces puede haber distintas formas de aporte del diseñador de interiores a las tipologías en forma previa y hasta coparticipativa cuando se estudian las tipologías con ese usuario destinatario final, para plantearle distintas alternativas. Eso no significa quizás ningún costo. El costo va a ser la aplicación de algo, porque en definitiva el vendedor de muebles o el diseño de algo que se vaya a construir, si se toma algo como especial para ese conjunto de viviendas o para ese espacio, puede ser a posteriori o, en definitiva, en el conjunto de tareas que uno puede estar realizando como profesional del diseño de interiores. No quiero agotarme porque tengo más cosas para decir, pero de manera tal de que haya un debate o un diálogo con los otros participantes. Espero haberme alineado y sacado el tema de que el diseño no es para el que puede pagarlo. Gracias, Carlos. Lo que pasa es que yo tengo un pequeño defecto que tiene que ver con la concreción. Entonces, yo cuando estoy evaluando, digamos, lo que se plantea de cada lugar, o sea, las necesidades que hay, hasta dónde se llega con el trabajo profesional de los arquitectos, en el caso de las viviendas cooperativas, lo que propone Rosita, de cómo podría ser un diseño congestionado con las necesidades, tengo que necesariamente pensar en la realidad. O sea, ¿es real que podemos tener un aporte profesional de los diseñadores de interiores en las viviendas cooperativas? ¿Es real? ¿Podemos nosotros hacer participar a los diseñadores de interiores en estos casos? ¿Es posible, Pablo, te lo pregunto, o sea, integrar en los equipos de trabajo de 200 profesionales, 1, 2 o lo que fuere, diseñadores de interiores para que participe, digamos, de esa sinergia? Mirá, se está poniendo interesante, de verdad. Porque es algo que normalmente no se habla, la dinámica laboral que tenemos nosotros es muy intensa. Yo, al pasar, y Rosita lo marcaba, nosotros inauguramos un diseño con el usuario. Está muy bueno lo que decía Rosita, los nuevos paradigmas del diseño, ¿no? El usuario ya en el círculo de producción. Es una tarea, no es fácil diseñar con el usuario, ¿no? Es un diálogo intenso entre el diseñador técnico y el que va a vivir en ese lugar. Pero es fundamental, de esa intensidad sale un mejor producto siempre. Si no, el diseñador está arquitecto de la arquitectura y el usuario está a merced de lo que piense el arquitecto, pero el arquitecto está preocupado de que ese espacio que pensó después o no esté vacío, o se llene mal, o no se use directamente. Pasa en todas las escalas del diseño. Yo creo que el diseño de interior, si hay lugar, por supuesto que hay lugar, por supuesto. Hay que pensarlo, hay que ver qué forma, nosotros tenemos que pensar de qué forma, pero es un debe. En una época los arquitectos no se dedicaban a la vivienda de interés social, había 2 o 3 que diseñaban en una época en este país, ¿tá? Y se diseñaba desde un escritorio, una oficina, la vivienda para los que tenían pocos recursos. A partir de 1968 y la creación de la Ley de Vivienda, se incorpora
y me estoy dando cuenta con la intervención de Rosita que ha adelantado que fue eso, el propio usuario al proceso de diseño y al proceso de construcción. Los arquitectos tuvieron que cambiar el lugar desde donde diseñaban y empezar a hablar con el usuario. Y yo creo que el diseño no tiene una escala chica o una escala grande. Está en todas las escalas, recién lo decía Carlos, es fundamental en todos los espacios, ¿tá? Y en todas las escalas. No hay una necesidad de diseño de escala urbana y no lo hay en la vivienda mínima, eso ya se laudó. Tiene que haber diseñadores para la vivienda mínima, ¿sí? Porque tiene que quedar muy bien esa vivienda mínima. Ahora, nunca se habla del diseño de interior de esa vivienda mínima. No se habla. ¿Tá? Hasta ahí llegamos, hasta ahí nuestro aporte. El diseño interior, y bueno, bastante que está la vivienda diseñada. Pero nosotros sabemos que hay un debe ahí. Porque cuando le decimos cómo se tiene que equipar, bueno, aparece el desbande. Aquello que era un comedor se transforma en un living, la tele no va donde tenía el lugar más adecuado. En el dormitorio se incorpora mobiliario que no es adecuado para esa vivienda mínima. Nosotros llegamos a poner el lugar donde va el lavarropa en el diseño, por las dudas. Le hacemos un huequito y decimos, acá va el lavarropa, porque si no aparece en la cocina. Y te genera una serie de circulaciones en un espacio tan chico que termina siendo un espacio no imaginado y mal usado, ¿sí? Por culpa de dónde pones cada cosa. Yo digo, arriba de una mesada de la cocina, la mesada de la cocina tiene que estar diseñada. Es fundamental la secuencia, dónde está la heladera, dónde está la cocina y dónde se lavan los productos. Ese 2 metros de mesada, con esos 3 elementos fundamentales, si uno los cambia de lugar, funciona mal. Entonces, y a veces te lo cambian de lugar. Entonces tenemos que darlo diseñado. La cocina lo llegamos a marcar donde está la pileta y todo, porque por ahí sale el caño, la grasera, y la pileta tiene que estar, en la cocina hay un agujero y para la heladera también. Pero el resto de las cosas también tendrían que estar pensadas y discutidas y habladas previamente a la construcción o en el propio diseño. Tienen que estar. ¿Tá? Es una necesidad. Abandonada, porque la imagen como la tenía el arquitecto antes que trabajaba para los sectores altos, el diseñador interior quedó en esa imagen que trabaja para los sectores altos. Pero es porque quien puede pagar el diseño, no porque las casas grandes necesitan un diseño de interiores y las casas chicas no lo necesitan. Lo necesitan las dos. El tema es cómo lo incorporamos en esta necesidad del diseño de la vivienda social. Los espacios exteriores son importantísimos, no están casi diseñados, están más o menos pensados. ¿Por qué? Porque no nos da el tiempo, no porque no queramos. Y porque no hay un especialista que diga, bueno, esto tiene que ser así, lo discutimos, se junta con la cooperativa, cómo vamos a armar el espacio exterior. Y el usuario es parte de ese diseño. Recién decía por ahí Rosita que si participa del diseño es otra cosa, el producto final y el uso, ¿tá? Y el cuidado, ¿sí? Nosotros eso lo experimentamos. A pesar de eso, a veces no se cuida tanto, pero se cuida mucho más que si no se hubiera participado. ¿Tá? Experiencias en eso hay en todo el mundo y en Uruguay. Ya experimentamos eso, no queremos volver para atrás, es para adelante. Y me parece que sumar esto sería un desafío. ¿Cómo se integra un diseñador de interiores en el proceso de producción del instituto? No lo sé. No tengo idea. Esta mesa creo que tiene que empezar claro, es un desafío. Es lo que tenemos que trabajar. Y nosotros lo invitamos al instituto, no hay problema ninguno, pero ¿en qué ¿Puedo momento? dar una sugerencia? ¿Puedo dar una sugerencia? ¿Cómo no? Sí. ¿Quién está hablando? Porque yo me adelanto, Claro. así por lo menos ya tiro una. Es decir, la sugerencia es a un conjunto de diseñadores, sea a través de un conglomerado, la asociación o una universidad o un determinado grupo de taller, o sea, que todavía no estén recibiéndose. Andrés, me estás escuchando que estoy tirando algo para la asociación. Como un trabajo de un estudio de tipología X, ¿no? De tal conjunto de viviendas, un grupo
puede estudiar esa tipología con distintas alternativas. ¿Sabés lo que se gana con eso? Distintas opciones que ustedes no tienen tiempo para estudiarlas o porque no tienen la especialidad, vamos a decirlo así. Y nosotros, por decir nosotros los diseñadores de interiores, conocemos quizás el centímetro y ustedes conocen más el metro de las cosas. Nosotros conocemos determinado lenguaje y un poco más, no diría el lenguaje, sino que conocemos otra escala de las cosas que podríamos aportar a que ese espacio tenga alternativas de uso, porque se van a dar ese mismo usuario que ustedes previeron, ya sea por la conformación de evolución familiar, por condiciones económicas, por cambio del entorno, del país, de la situación, el funcionamiento de la vivienda también cambia. Se trae trabajo a casa, o ese espacio que está destinado a comer, descansar o mirar la televisión se torna también como un espacio de trabajo. Pues nosotros conocemos más alternativas de uso a través de muebles que pueden ser, mobiliario que puede ser transformable, mobiliario que puede ser flexible, fijo, móvil, diseñado o ya de catálogo que se puede incorporar. La retribución de ese trabajo, bueno, eso se verá. Eso se verá, eso se instrumenta. Porque acá el tema pasa por saber qué se puede hacer y no quién lo va a pagar. ¿Qué se puede hacer? Ya sabemos quién lo puede hacer y quién puede colaborar. ¿Cómo? Bueno, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hay viviendas suntuarias que se da una unidad equipada o se muestra una unidad equipada como elemento de venta. Y acá puede haber un proyecto, 2, 3, 10 de la misma tipología como proyecto de equipamiento. Y hasta puede equiparse 1, 2 o 3, ustedes verán la forma de quién lo puede financiar, puede ser una empresa, proveedor, lo que sea, y ya tienen allí un ejemplo. Y bueno, y de ahí el trabajo de quien ganó ese ejemplo o quien aportó ese ejemplo se retribuye. Yo creo que acá el trabajo es lo más valioso, es lo que le da valor, no la retribución económica por ese aporte. Va a venir después, la forma va a venir, pero el camino la veo muy fácil. El camino es la recompensa, Carlos. Sí, el camino es la recompensa. ¿Sabes una cosa? Me acuerdo de una frase quizás que le dijeron a Goethe. Nosotros sabemos, mejor dicho, vemos lo que sabemos. Si no sabemos cómo pueden funcionar las cosas, no las vamos a ver nunca. No las vamos a ver. Sin embargo, si sabemos, si le enseñamos, si le transmitimos, si le comunicamos a la gente de qué manera puede usar una cosa, ahí sí lo va a ver. El mejor aporte que podemos hacer es ese. Y dar un paso es lo poco de mucho, va a ser mucho para ustedes y para vamos a decir, los diseñadores de interiores en su conjunto. Porque estamos incorporados, aunque no se crea, estamos incorporados en un lugar de venta, somos creadores de opinión hasta del que va a traer muebles importados o objetos importados porque nos consultan, porque somos creadores de opinión cuando formamos parte del equipo de una empresa que atiende público. Yo pasé por todas esas etapas, lo puedo decir con propiedad. Y sin duda, los colegas y los estudiantes, y lo que me ha tocado transmitir,
lo transmitimos de esa forma. Somos seres humanos. Y si nosotros vamos a ver lo que sabemos, si sabemos que el diseñador nos va a ayudar, vamos a confiar en él y vamos a recurrir a él. Falta un poco más de difusión, bueno, la damos con esta forma de intervenir, me parece. Andrés, discúlpame, ¿puedo sugerir esto? Estoy hablando al presidente de ahí. Sí, más bien, por supuesto. Tenés absoluta libertad. Primero, bueno, ya, si me diste pie, solamente quiero saludar y felicitar a todos los disertantes, bueno, a Mario, que está moderando excelentemente, a Pablo, a Rosita y a Carlito, que es parte de la casa. Solamente hacerte apoyando un poco esto que tú decís, sin duda que yo escuchaba, por ejemplo, este tema de justamente la vivienda de la cooperativa, que vi muy buen diseño, ¿no? O sea, inclusive un diseño que perfectamente podría estar en viviendas de veraneo en José Ignacio, o sea, con un diseño minimalista, muy puro, de muy buena calidad toda la propuesta. Y con respecto a lo que nos atañe a nosotros, digamos, que es esto, después de que ustedes le dan la llave en mano, lo que es el equipamiento interior, aquí hay todo un gran diferencial en lo que Carlos está marcando, que inclusive pasa que a veces las casas de mobiliario, de equipamiento, donde uno va a comprar, donde el usuario no tiene más remedio que caer porque no hay dónde acceder, sino probablemente, muchas veces no están preparadas para la vivienda de espacio reducido, ¿no? El movimiento estándar que venden tienen escalas de proporciones exageradas, ¿me explico? O sea, muchas veces van a comprar un rack de televisión y tiene 60 centímetros de profundidad, cuando la tele es un plasma que es una tarjeta y que no necesita perder 60 centímetros de circulación cuando simplemente lo hubiera solucionado con algo muy, muy elemental. Y de esa manera, lo pongo como un ejemplo nada más, van robando espacios funcionales específicos en los que ustedes, por ejemplo, programaron que funciona bien ese ambiente, pero con muebles mal elegidos, el ambiente se torna totalmente incoherente, ¿sí? Esto no es una excepción, no es una cosa tan rara, pasa bastante. Y pasa mucho de que la gente, por supuesto, no compra el mobiliario específicamente para el espacio que ustedes proponen, ustedes o quien fuere, sino que muchas veces se traen muebles que ya tienen, o que le regalaron, o que heredaron, o que consiguieron, y la sumatoria de esas piezas que vienen desde otros espacios no encajan en el nuevo espacio. Entonces el entorno se hace muy complicado. Para esto está buenísimo lo que está surgiendo Carlos, y yo acá me quiero colgar y destacar lo que dijo Rosita, que me encantó, en la definición, creo que era de Ezio Mancini, que nombrabas de el diseñador como facilitador, ¿sí? Me pareció excelente. Justamente no creo que seamos más que eso, ¿sí? Sin duda que somos una herramienta para darle al usuario, que es el protagonista, un buen aprovechamiento del espacio. Nada, mejor me callo porque si sigo hablando... No, quiero comentar algo para desmistificar. Los arquitectos, yo he trabajado en varios ambientes, trabajé afuera en vivienda suntuosa, el equipamiento, el showroom que se hace, y que lo hace un diseñador interior, entonces mostrar cómo, no en un 3D, sino en la realidad, cómo tendría que ir. El trabajador o la familia que se muda a una vivienda compra muchas veces, no voy a decir marcas acá, en proveedores de plaza. Y no consulta qué comprar, pero compra. Compra el sillón, compra el plasma, compra el rack, compra la heladera,
en un esfuerzo máximo, un préstamo mediante crédito, compra. Pero no es una vivienda. Nosotros vemos que compran en 50 viviendas. Si uno multiplica, porque me pareció bien interesante lo que dijo Carlos, es muy interesante ese mundo para quien pueda proveer. Porque quien vende un sillón es una cosa, pero quien tiene posibilidad de vender 50 es otra. Pero está descuidado, porque aparecen los sillones que son para un ambiente de 10 por 10 en un living, ¿no? Pero lo venden en un living que mide 3 por 5. Porque el que se lo vendió dijo, te vas a sentir bárbaro en este sillón. Cuando lo quieren entrar en el apartamento, le quedó 1,5 metros, con el rack se acercó y no le quedó la mesita. Dice, aquello que habíamos pensado en la imagen 3D, se fue. ¿Quién perdió? Y la persona que hizo el gran esfuerzo por comprar, el vendedor que capaz que es un diseñador interior, pero no tenía todos los elementos porque no sabía exactamente para dónde iba ese mobiliario, y aquello que nosotros imaginamos como funcional dejó de serlo en buena medida, ¿tá? Por un mal equipamiento. Y después la dimensión, que nosotros todavía no la sabemos, que la incorpora Mario, y que todos hoy estamos cada uno conectado en su casa, en lugar de estar antes capaz que era una charla en ADIP, ahora es a través de un Zoom, el espacio-función de una vivienda cambió. El tradicional ya no lo es. Entonces, ese es un lugar donde de alguna manera tenemos que abordarlo, y no lo estamos abordando, yo lo digo sinceramente, no lo estamos abordando, no estamos pensando en eso. Nosotros estamos en la necesidad de la vivienda, que es ya, para alguien que no tiene la vivienda, hay que resolver la vivienda. Entonces, a veces no se puede pensar en todo, en el quehacer diario, pero en lo académico me parece que sí, que es un momento como para que nos juntemos en Uruguay, la gente que está trabajando en vivienda social. A mí me encantó la invitación que hizo ADIP y la iniciativa de empezar a hablar de estos temas. El lugar donde producir, nosotros estamos haciendo cientos de viviendas en todo el país, con cientos de familias. En el estudio nuestro, en el instituto nuestro, hay un lugar donde se puede conversar de estos temas. Yo me voy a donde sea, si podemos mejorar ese aspecto, porque me parece lo que decía recién Andrés, el centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros, 10 centímetros es importantísimo. Y no lo estamos abordando, en realidad no educamos a cómo equipar adecuadamente o cómo diseñar el espacio interior, porque yo decía llegamos hasta ahí. Se conversa un poco y después nos vamos a otra cooperativa, a hacer otra cooperativa, se entrega la llave y ya está. Y más o menos el uruguayo uruguaya se arregla, porque van a una empresa, van a otra, equipan, traen los muebles que alguno le prestó, lo acomoda, etc. Ni que hablar hablar de diseño y producción nacional sería maravilloso, porque la experiencia de las cooperativas de vivienda es uruguaya. Y el diseño adecuado para esas cooperativas de vivienda, nunca lo hemos hablado, en realidad. Sí hablamos hasta la tipología de vivienda, término muy de arquitecto, hasta la casa, pero no el equipamiento, no el diseño interior o el espacio exterior. No hemos llegado. Capaz que es el momento de empezar a hablar de estas cosas, ¿no? Sí, creo que si alguien pregunta en el chat, una pregunta técnica, dicen, cuando hablan de tipología, ¿se refieren al tipo de vivienda social? Sí, en este caso estamos hablando de viviendas cooperativas, viviendas de trabajadores, de esa tipología estamos hablando. Rosita, no quiero dejarte sin intervenir nuevamente, me parece que está interesante que que digas algo y y ver cómo después concretamos, ¿no? Hay que concretar. Bien, no, algo bien puntual, que fue a raíz de algo que comentó Carlos y que también mencionaba Andrés, que no solamente, también otros desafíos, ¿no? De los cambios de la vivienda y de los usos y las funciones, que cada vez son más rápidos, no solamente esto que pasó con la pandemia, que fue así como de golpe, sino que ya por los cambios de actividades, trabajos que van desapareciendo o otros que van surgiendo, nuevas modalidades que no sabemos cómo van a ser. El tema de la flexibilidad es una cosa fundamental, pero también con esto que yo mencionaba como de tendencias que también se dan por la existencia de las redes y las nuevas tecnologías, no solamente de nuevos materiales y de pensar
los productos en forma distinta, ¿no? También como esta cuestión de cuidado del ambiente, de las relaciones sociales, de la producción nacional. O sea, hay muchas cosas que están pasando, y unas tienen que ver con esa idea de quizás no poseer el bien, sino acostumbrarnos a usar algunas cosas y no necesariamente tengo que acumular y comprar y comprar y comprar. Entonces, cuando Andrés mencionaba lo de que pasa mucho, ¿no? Me mudo y bueno, tengo, no sé, la mesa de la abuela, que además era de madera maciza, preciosa, pero enorme y posiblemente no me cabe, bueno, o la pongo a prepo o de repente, y ya están funcionando, hay redes donde yo digo, tengo esta mesa con estas características y necesito esta otra cosa. Entonces, ni siquiera hago una inversión, sino que hago un canje o hago una especie de concesión de uso. Entonces, también ese tipo de modalidades pueden estar articulándose con producción nacional y diseño también local para lograr el bienestar y el beneficio de todos. Además de ir también como recuperando esa cuestión de la vida en sociedad que hemos perdido, porque estamos todos puertas adentro, cada vez más, por varios temas. Entonces también estos espacios creo que pueden nutrir hasta esa recuperación de este ser social y de intereses quizás no tan materiales, pero sí que apunten a que la gente viva mejor en su núcleo familiar y viva mejor también con los vecinos, eso sin duda. Así que eso me parece que hay como muchas opciones con las cuales se puede trabajar. Excelente. Yo, a ver, la verdad que me quedo muy contento. Voy a tomar algún guante, voy a tirar alguna propuesta, ya lo dije al inicio, esta mesa redonda, de discusión, tiene que ver con abrir ventanas y puertas, dejar que el aire pase, que las ideas interactúen entre ellas, pero básicamente a mí me gusta, o sea, ya bailamos, ya conversamos, bueno, vamos a concretar. Entonces, a ver, Adip, suponemos, y sin suponerlo, sé que es así, hay grupos de personas, estudiantes, profesionales jóvenes, profesionales viejos, profesionales de mediana edad, que podrían sumarse a una convocatoria para empezar a conversar sobre el trabajo de repente, si conseguimos de repente la implantación de una cooperativa, la tipología, los planos, y pasamos a DIP, y decimos, bueno, vamos a trabajar sobre este caso y ver si se puede convocar desde ADIP a los socios para que trabajen en esta cosa concreta que es, digamos, el diseño como aporte social, y acá en la concreción. Llevarlo también a la escuela, al centro de diseño, obviamente, y ver qué pata podemos nosotros ahí resolver. Hay un tema de producción nacional, hay un tema que se puede, digamos, vincular con esto, quizás el mobiliario sea, bueno, lo que nos acerca más rápidamente a estos temas. Yo había propuesto hace un tiempo, y lo hablé con Andrés, la posibilidad de hacer un concurso de repente sobre mobiliario básico y decir, bueno, o sea, tenemos tecnologías en Uruguay, hay varias empresas que tienen CNC, Cortes, podemos hacer un concurso invitando a esas empresas para que equipos de personas investiguen cómo hacer un mueble con una placa de melamínico o con dos. ¿Es una posibilidad? Creo que sí, porque a su vez estaríamos nosotros trabajando sobre la sustitución de mucho mobiliario que viene de otro lugar, ese que viene con los 68 pasos que nunca te quedan bien y que siempre te sobran piezas, y que son muebles de muy baja calidad, que los pones en un lugar y tenés un poco de humedad y al otro lado ya no tenés nada. Ya está todo chingado y tenés que tirarlo, tenés que ir a comprar otro. O sea, son muebles prácticamente descartables. Entonces, no podremos nosotros hacer esa movida y hacer un concurso para trabajar sobre materiales buenos, sobre un buen diseño, optimizar los cortes, las cosas. Creo que podemos hacer. Andamos algo en proceso así, en ese camino de lo que hemos conversado. Bueno. Está en proceso, te digo, el último trimestre de actividades va a tratar sobre diseño
de autor, y ahí es donde va a estar este concurso en cuestión, ¿sí? Me parece fantástico. Entendíamos que encajaba más, capaz que hacia ese lado. Pero sí, o sea, hay propuestas. Contestándote a lo otro que nombrabas, si se puede tirar para este lado un poco lo de la propuesta del equipamiento para las cooperativas de vivienda, yo creo que los emprendimientos que Pablo dirige, etcétera, indudablemente lo lógico es que sea un equipo, y que ya lo debe tener, ¿no?, multidisciplinario, donde seguramente hay algún paisajista para esos lugares, esos parques y esos lugares de juego que tienen, esas plazas que tienen planificadas, por ejemplo. No hay, creo que no. Y bueno, de repente, como para que haya una propuesta para el equipamiento, gerencia, debería haberlo también un interiorista. Estamos, primera vez que estamos integrando un paisajista, porque normalmente los IATs, que son los Institutos de Asistencia Técnica, no tienen paisajistas, diseñadores de interiores y demás. Sí. Nosotros estamos incorporando ahora, este año, un paisajista, porque nos parece fundamental. Tenemos que ingeniarnos los recursos, pero lo estamos haciendo, porque nos pareció importantísimo. Sí. A mí lo que me parece, Mario, es que habría que hacer como esto, yo no digo que se institucionalice, pero esta coordinación que logró Adip o vos, Mario, nosotros no damos cursos, nosotros trabajamos todos los días, casi todos los días, por ahí están ahí que me están mirando, que es parte de la gerencia del área de arquitectura, del Instituto de ZPBS, coordinamos los arquitectos, trabajadores sociales, contadores, todos los que forman a una cooperativa para que pueda construirse, y estamos en el quehacer diario. Yo casi no participo porque no tengo mucho tiempo, tengo mucho trabajo. La insistencia de Mario fue infinita. Le agradezco porque es parar un momento la producción y ponerse a pensar, que es importantísimo, eso siempre. Pero nosotros que estamos en producción, la gente que está más en la academia, el ADIP, capaz que hay que empezar a conversar sobre estos temas, tomar una cooperativa, nosotros no tenemos inconveniente ninguno, hay unas cuantas cooperativas, se pueden tomar como ejemplo, 2 o 3 cooperativas, y ensayar un diseño apropiado mobiliario para cada una de las unidades y los espacios exteriores. Eso sería maravilloso. Hay que buscar los recursos, pero por ahí decía Carlos, capaz que después salen los recursos, o sea, que aparecen. El tema es ponerse a trabajar. Sin duda. Y me parece que es importantísimo. Nosotros agradecidos porque es un espacio que no lo estamos teniendo en cuenta, más por la producción. Nosotros trabajamos mucho y hay una producción muy intensa, y el espacio de diseño es importante. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando lo que pensamos en esa imagen 3D que yo mostraba, que queda muy lindo, después llevarlo a la práctica? Esos muebles son, bueno, unos muebles que están, ¿y dónde se compra esto? Y no sé, ¿y cómo se consigue? Y no sé, no trabajamos en ese lugar, claro, y no le damos ese servicio a los que van a vivir en ese lugar. Y bueno, y después se arreglan como pueden, ese es el problema. ¿Tá? De alguna manera se van a arreglar, porque los espacios hay que equiparlos. A veces encontramos buenas cosas, otras veces usamos, ustedes saben, vemos exceso no era un problema económico, pero hubo un exceso y se eligió mal los muebles caros a veces, para lo que es la vivienda social, y no están en el lugar adecuado, y capaz que con el mismo dinero o con menos dinero hubiera quedado mucho mejor, más lindo, más funcional, etc. Bueno, ahí el papel del profesional es lo más importante, ¿no? La palabra lindo no, más funcional, lindo. Sí, no. Bueno, tiene que ser arquitectura, porque lindo no, nos descalifica lindo. Pero lindo, viste que la arquitectura que no, Andrés ahí la marcó. Perdón que interrumpa. Yo traigo la imagen de la vivienda social porque a veces hay una imagen que quedó, tratamos de que sea contemporánea. La mayoría de los arquitectos y arquitectas del equipo ZPBS
en el momento de formar eran recién recibidos, cuando formamos el equipo. ¿Por qué? Éramos un grupo de algunos que teníamos un poco más de experiencia, y había una generación de arquitectura, yo docente de arquitectura, que estaba pensando distinto. Pensaba distinto a mí. Vinieron amigos míos, che, vamos a trabajar juntos, no sé qué. No quiero formar equipo de gente de mi edad. Por ahí me está escuchando nadie. Apostaba a los jóvenes, porque estaban pensando distinto. Yo eso lo estaba palpando en la facultad. Era otra generación. Cuando a mí me hablan de que cambió la forma de la vivienda, me cuesta, y me va a costar un montón. A un recién recibido que nació con una computadora es otra cosa. Ya pensó distinto todo ese espacio. A nosotros nos cuesta un poco más. Y cuando formamos un equipo de trabajo dijimos, bueno, el diseño de la vivienda social tiene que ser contemporáneo. Es esas imágenes que yo muestro siempre, porque el esfuerzo por diseñar una fachada, cuando no es necesario, es importantísimo el diseño de la fachada. Y capaz que a veces era el resultado de una tipología, le ponemos la ventana, no sé qué, se reviste de ladrillo porque es el clásico, y se termina ahí. No, vamos a pensar el diseño. Por eso yo mostraba las fachadas, que a veces las fachadas no se diseñan. Tienen que ver, el diseño de la fachada no es Pablo, todo eso. Y el interior me Pablo, parece... perdón que te interrumpa, el ejemplo que diste de la mesada de la cocina es un ejemplo básico. Si ustedes se equivocan el lugar donde ponen la pileta, cuando lo diseñan, ya la cosa va a ser media caótica. Porque nosotros que lo hemos estudiado más que a fondo, y que lo hemos estudiado también como arquitecto en la facultad, si no entendemos el sistema de la conservación, el lavado, la preparación, la cocción, en fin, hay distintas formas de hacerlo, pero si le erramos en el estudio de esa secuencia ya es caótico. Pero no quise ahondar mucho más en eso. Creo que la cosa está dada. Tenemos que saber qué es lo que vamos a proyectar, o sea, energía y capacidad y número de gente, y Andrés la tiré para DIP como centro colectivo para poder ayudar en la respuesta, que está en los planes de la asociación. O sea, ¿qué hacer a través de una información con ustedes, ya sea a través de la tipología y la participación? A partir de ahí surge un estudio y una comunicación que puede ser virtual, la comunicación, porque el proyecto se puede dar a través de los medios que tenemos habitualmente, o puede ser real. Se puede hacer esa comunicación físicamente con el equipamiento. ¿Cómo se hace? ¿Con quién se hace? ¿De dónde se saca? Bueno, ahí también somos ingeniosos en eso. ¿Por qué? Porque conocemos el mercado de cosas. Y también nos van a ayudar ustedes, porque ustedes pueden tener producción de esas cosas y vínculo de esas cosas. O sea, creo que energía, disposición, orientación hay. Sí. Esto es un punto de partida al cual me parece que es positivo lo que estamos haciendo, y como decía Mario, las puertas y ventanas que estamos abriendo. Y estamos bailando, Mario, estamos bailando, no solamente... Recién hiciste un ejemplo ahí que salimos a bailar, pero hay que concretar. Estamos concretando. Sí. Hay que concretar. Estamos concretando. Sí, mira, hay comentarios acá en el chat que dicen, por ejemplo, Sonia Pérez, la interiorista Sonia Pérez, que es nuestra secretaria general de la directiva, dice: me parece genial conversar del tema y dar aportes. Cuenten conmigo para sumar, por ejemplo. Javier está diciendo: qué bueno, Andrés, que desde los IATE
desde los IAT se pueda recomendar a un equipo de ADIP para intervenir, ya no llegan a participar, donde los IAT ya no llegan a participar, o integrarlos, o que se recomienden o generen bolsas de trabajo. O sea, empiezan a salir, digamos, inquietudes diferentes. Yo lo que en principio estoy viendo, por ejemplo, en esa foto que tú mostrabas, Pablo, cuando inauguraban la cooperativa de vivienda, ¿no? Y me imagino a estas personas que le entregan la llave y entran en el espacio ese vacío. Qué diferente sería si de repente hubiera, yo qué sé, un grupito de diseñadores de ADIP que vayan como voluntarios a una de esas entregas, y de repente quizás tengan una charla nada más, esto que hablamos y que Rosita remarcó, de la importancia del usuario, y de lo que tú también nombraste, de que ahora hablan con los propietarios, ¿no? O sea, se los toma en cuenta. Entonces, solamente te diría que meramente una reunión desde un punto de vista educativo, de orientación, de asesoramiento, de encauzarlos hasta por dónde tienen que ir, ¿sí? Independientemente de si vamos a intervenirlas propiamente las viviendas. O sea, propiamente solamente un encauce, yo creo que eso ya sería un aporte tremendo, por ejemplo. ¿Me explico? Yo diría que está bueno para seguir hablándolo, y que estamos a la orden como para... no me atrevo a decir ahora porque no se puede comprometer a nadie, pero creo que es una propuesta que la podemos tirar desde la asociación y ver qué diseñadores pueden disponer y estén interesados en colaborar, ¿sí? O armar un equipo de colaboración para atacarlo de distintos ángulos. Y me parece esto que tú destacaste, Pablo, no es un poco decir, no es un sofá que se necesite, sino que cuando son muchas viviendas estamos hablando de algo que tiene un potencial importante. Mira, y voy a hacer un comentario último yo siempre le digo a mis clientes, mira, siempre les digo que el mayor lujo que nos podemos dar es el metro cuadrado, ¿sí? O sea, el espacio. El espacio yo entiendo que es el mayor lujo. Y la diferencia está en que vos, en un espacio, por ejemplo, como decís, de un monoambiente de 35 metros cuadrados, como hoy te venden de repente en Pocitos, y vive una persona hacinada, diría yo, porque ya no estamos hablando de la vivienda social, en este caso te lo estoy diciendo, te lo traigo a otro entorno, ¿sí? Y sin embargo, esa persona tiene las mismas necesidades en cuanto a elementos, ¿no? O sea, necesita el mueble para la televisión, necesita un vajillero para guardar la vajilla, necesita una mesa para apoyar, una silla donde sentarse, o sea, tiene las mismas necesidades, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Vos, la misma cantidad de piezas que necesita, las metés en los 35 metros, es muy distinto si los metés en 90 metros. No estoy hablando de comprar más muebles, no estoy hablando de que sean más costosos, no estoy hablando de nada, sino que las espaciás y le das oxígeno, y eso luce de otra manera. O sea, le das mucho más, hasta te diría categoría, ¿sí? Y a veces dignidad. Estamos hablando de que las cosas sean funcionales, ¿no? Que sean operativas. Más allá de lo que tú dijiste, lo del lindo, que Carlos reaccionó, yo diría que, aunque parezca mentira, para nosotros los diseñadores la estética también es importante. Lo que no, a error de los que muchos de afuera lo ven, piensan que es lo único que nos importa. Por eso Carlos se ataja, porque piensan que lo vemos desde ese lado, y no es así. Lo que no le resto, que la estética también es algo complementario. Quizás es lo último a mirar, es el último de las caras a mirar, después de haber solucionado lo operativo, lo funcional, lo que cumpla todo, recién ahí aportamos la estética, pero es un valor agregado también. Yo creo que a todos nos gusta estar en un entorno que es nuestro hogar y que sea agradable, ¿no? O sea, estamos hablando de decir, el tipo, el laburador que llega
tarde a su casa, que laburó todo el día y todo eso, y bueno, necesita una calidad de vida digna, necesita tener un espacio donde se sienta cómodo, donde sea agradable y donde esté bien. Y creo que ustedes en lo que mostraste, verdaderamente lo que les dan es dignidad, les dan una vivienda con todo lo que verdaderamente necesita. Entonces, bueno, es parte de lo que también nosotros hacemos, pero desde el lado de adentro, digamos, ¿sí? Excelente. Bueno, Andrés, sí. una pequeña cosita más, perdón, Mario. Adelante. Hasta el color, podemos aportar cosas tan simples y mínimas que pueden cambiar la calidad espacial con costo cero. El color, la iluminación o el tipo de materiales que elijan puede aportar por lo menos al lenguaje general del espacio en su imagen y puede aportar hasta en una calidad espacial. Es decir, conjugamos como profesionales distintos aspectos que pueden ayudar al destinatario final y a ustedes que son productores de la satisfacción de esa necesidad. No me olvido de ti, Rosita, porque si no siempre hablo para Pablo, pero para vos también va, Rosita, lo que acabo de decir. Pero Sí, completamente de excelente. acuerdo. Ya estamos casi arañando las 2 horas. Me parece que ha sido muy, muy buena. Yo estoy realmente muy contento porque cuando uno impulsa cosas, que salga algo siempre es una satisfacción. Así que agradezco mucho en primer caso a DIP, que son los que han tenido la idea de poner este tema arriba de la mesa, de hablar del diseño como aporte social, que tuvieron la valentía de invitarme. Se la juegan de vez en cuando, y bueno, con audacia. Y bueno, y me quedo con un mensaje de la arquitecta Magela Fonseca, que nos dejó en el chat, que es arquitecta, es del plan de mejoramiento de barrios, y ella también dice que hay un debe importantísimo también de estos temas a la hora de resolver la vivienda, incluso de la gente mucho más modesta que las propias cooperativas. Yo agradezco muchísimo. Ya saben que atrás de la idea hay que poner el cuero, si no es todo retórica. Por tanto, atrás de esta mesa y atrás de estas ideas, vamos a seguir conversando con Andrés, vamos a seguir conversando con Pablo, vamos a seguir conversando con Rosita, vamos a seguir conversando con Carlos, obviamente. Conversaremos con la gente de la ORT, de la parte de diseño interiores, conversaremos con quien sea para en un plazo corto tratar de concretar algunas de estas iniciativas que están arriba de la mesa. Las vamos a seguir empujando, de eso se trata, para que se concrete. Y creo que en poco tiempo vamos a tener algún resultado positivo y creo que el mejor resultado va a ser que los profesionales del diseño tengan un aporte social, tengan un aporte solidario, construyan comunidad, construyan ciudadanía y aporten a mejorar el hábitat de los trabajadores que, en definitiva, sabemos que son los que generan riqueza de cualquier país. Así que les agradezco muchísimo y seguiremos en contacto en los lugares donde nos comunicamos frecuentemente. Gracias a todos. Bárbaro. Muchas gracias, Mario. Gracias. Mario, Gracias a todos. cabe decir, o sea, que es un tema, indudablemente acá, como que largaron el debate y creo que todos se quedan con ganas de más, indudablemente, porque el tema es apasionante. ¿Qué pasa? En el mismo criterio que hicimos con identidad, que también era un tema muy, muy profundo, en este caso también vamos a seguir tratando esta temática desde distintos ángulos. Entonces, las próximas eventos y actividades que los vamos a ir invitando van a seguir tratando esta temática del diseño como aporte social desde otros ángulos, ¿sí? Entonces, nada, que los invitamos a que estén pendientes porque hay muy buenas charlas. Estoy viendo a Rodolfo Sosa, que está presente y escuchándonos, y nos va a deleitar también con una de sus exposiciones, o sea, magníficas, y realmente no da para que se lo puedan perder. Entonces, nada, queda la invitación hecha
a que estén pendientes un poco, porque vamos a seguir abordando este tema de distintos ángulos. ¿Sí? Muchas gracias a todos también. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias.